Antonio Sant'Elia nació el 30 de abril de 1888 en la región italiana de Lombardía y murió el 10 de octubre de 1916 en Monfalcone. En 1905 se tituló como capomastro, maestro constructor, en su ciudad natal y el año siguiente finalizó la Escuela de Artes de Oficios de Castellini. Se trasladó a Milán en 1907, donde frecuentó a la Academia de Bellas Artes de Brera hasta 1909. En dicho ambiente conoció a los pintores Carlo Carrà y Leonardo Dudreville. Fue un arquitecto y urbanista italiano. Se adhirió al futurismo publicando en 1914 el Manifiesto de la Arquitectura Futurista, en el cual expuso los principios de esta corriente. El futurismo de Sant'Elia se encontraba influenciado por las ciudades industriales estadounidenses y por los arquitectos vieneses Otto Wagner y Joseph Maria Olbrich. Sant'Elia concebía el futurismo como arquitectura en movimiento, un espacio arquitectónico ligado al tiempo, en un proyecto sistémico de la ciencia tecnológica de las máquinas. Proclamaba que la arquitectura futurista es la arquitectura del cálculo, de la audacia temeraria y de la sencillez, la arquitectura del hormigón armado, del hierro, del cristal, del cartón, de la fibra textil y de todos los sustitutos de la madera, de la piedra y del ladrillo, que permiten obtener la máxima elasticidad y ligereza. El manifiesto hace énfasis en los principios generales del futurismo, ya que en él se proclama el rechazo de todos los estilos profesionales, de las líneas perpendiculares y horizontales, de las formas cúbicas y piramidales, por su estatismo y pesadez, y la destrucción de la arquitectura existente. La Cité Nouveau, la llamada Cité Nouveau, Ciudad Nueva, en 1914, fue el gran proyecto de Antonio Sant'Elia. Con él pretendía crear una ciudad que asumiera las nuevas tipologías de la construcción. Era una ciudad pensada para grandes aglomeraciones de gente y realizada con materiales que permitiesen ser sustituidos sin problemas. El dinamismo radica en la arquitectura efímera y el movimiento de la ciudad, con distintas vías de circulación. En la Cité Nouveau, las infraestructuras se establecen de forma muy clara. Sant'Elia proyecta un gran centro de comunicaciones con aeropuerto, 40 años antes del uso comercial del avión, y propone como indispensables las antenas de telegrafía sin hilos, anticipándose a las actuales telecomunicaciones. La circulación se realiza en distintos niveles mediante funiculares, elevadores, puentes y carreteras. Nos encontramos así con vías subterráneas, circulación en superficie y pasos elevados a distintas alturas, permitiendo un continuo movimiento en la ciudad. En cuanto a los edificios plurifamiliares, todas las viviendas disponen de terraza e iluminación natural. Además, el ascensor se sitúa en la fachada del edificio, aprovechando así toda la superficie interior, y la electricidad abastece tanto al mismo ascensor como a un rótulo luminoso situado en la cubierta. Sorprende su anticipación al panorama urbano actual. Antonio Sant'Elia plantea materiales como el hormigón armado, el vidrio, el hierro e incluso el cartón o la fibra textil, para conseguir una arquitectura con carácter efímero, lo cual provoca una imagen de una ciudad en continua construcción. Además, estos materiales permiten ser sustituidos sin problema, con lo que la arquitectura tiende a la ligereza y a lo práctico, como una enorme máquina. Por tanto, la utilización de la infraestructura es, en realidad, una de las bases más sólidas de su propuesta, ya que no se trata de un medio, sino de la propia realidad de su ideología. Tony Garnier nació en Lyon el 13 de agosto de 1869
y murió en Roquefort el 19 de enero de 1948. Fue un arquitecto y urbanista francés. Tony Garnier es considerado el primer arquitecto urbanista del siglo XX. Fue hijo de obreros tejedores de seda. Su padre, Pierre Garnier, fue diseñador de sedería. Su madre, Annie Evrard, fue tejedora. Desde su juventud tuvo que hacer frente a las condiciones de vida de esos obreros de la seda. Así, quiso muy temprano, a través de su pasión, la arquitectura, lograr una solución al problema social del alojamiento. Inventar una nueva manera de pensar el alojamiento era una de sus preocupaciones más importantes. Se formó en la École nationale des Beaux-Arts en Lyon 1886 y en la École des Beaux-Arts de París 1890. Una ciudad industrial fue el proyecto social y urbanista más importante de este arquitecto, que presentó en 1901, y no fue bien recibido por los grupos conservadores. El proyecto inicial se propuso sobre un terreno concreto, montañoso y llano y próximo a un río. Planteada para unas 35,000 personas, la ciudad industrial se planteó como un nuevo modo de vida. Era un nuevo concepto de ciudad socialista en el cual no eran necesarias ni cárceles, ni cuarteles, ni tribunales, ni murallas. Una ciudad sin propiedad privada. Diferenció 4 funciones principales: residencia, laboral, esparcimiento y transporte, y destinó una gran parte de su superficie a zonas verdes. La estructura estaba basada en una zona con un barrio residencia, un centro urbano, una zona industrial, una estación ferroviaria y los edificios públicos necesarios. Estableció una tipología de vivienda de 2 alturas de acuerdo con unas normas de ventilación, asoleamiento y espacio verde. También determinó una jerarquía de calles de diferentes anchuras arboladas a ambos lados y estableció una distinción entre la circulación peatonal y rodada y entre las vías de paso de circulación local y circulación de tránsito. Adelantándose a su época, ideó una respuesta a las necesidades de vivienda, de trabajo, de producción de energía, de transporte, de estudios y de ocio, utilizando materiales modernos, hormigón armado, metal, vidrio. Marcado por su formación, el estilo de Garnier conservó ciertas referencias a la antigüedad clásica y un profundo sentido a la monumentalidad. La luz, la vegetación, la ventilación y la higiene fueron para Tony Garnier los fundamentos del urbanismo moderno. Arturo Soria y Mata, ingeniero y urbanista de nacionalidad española, nacido en el año 1844 en Madrid. Destacado también por intervenciones políticas e innovaciones industriales. Entre sus inventos destaca la invención del teodolito impresor automático. Participó en las conspiraciones previas a la Revolución de Septiembre de 1868 desde grupos afines al republicanismo y bajo el liderazgo de figuras como Cristino Martos, Ruiz Zorrilla o Manuel Becerra. En los últimos años de la década de 1860 ocupó diversos cargos de secretario en los gobiernos civiles de Lleida, Ourense y Coruña. En 1870 ingresó en la masonería y participó en las actividades de las sociedades pitagóricas de la misma con el seudónimo de Solón. Más tarde fue destinado al gobierno civil de Puerto Rico, donde tuvo que confirmar oficialmente el decreto de abolición de la esclavitud promovido por su amigo Ruiz Zorrilla. Fue diputado progresista por uno de los distritos de aquel país americano. Fue redactor y accionista de diversos periódicos. Participó en sociedades filantrópicas y de desarrollo de ideas y proyectos relacionados con el bienestar social, el urbanismo y la comunicación. Se trataba de una línea periférica y circular que partía de Fuencarral,
descendía por el este, uniendo Hortaleza, Canillas, Vicálvaro, Vallecas, etc., y remontaba hacia el norte en dirección a Pozuelo de Alarcón. Otra línea menor debía conectar este perímetro con el centro de Madrid. La proposición fue aprobada conjuntamente por el Congreso y el Senado el 28 de junio de 1892. En 1891, Manuel Rey, diputado con el que tenía amistad, presentó en el Congreso una proposición de ley para entregar a Soria la concesión del ferrocarril de circunvalación directamente relacionado con el proyecto de la ciudad lineal. En 1894, Arturo Soria fundó la Compañía Madrileña de Urbanización CMU con el fin de explotar el citado ferrocarril, conseguir los terrenos, urbanizarlos y construir las viviendas de su ciudad utópica. Las características principales del proyecto original eran el trazado de un eje referencial de 40 metros de anchura pero sin límite de longitud, marcado por la línea del ferrocarril o el tranvía, a partir del cual se distribuían en relaciones constantes parcelas geométricas destinadas a los edificios de viviendas, servicios y equipamientos agrarios e industriales, así como culturales, recreativos y deportivos. Las viviendas, todas independientes, debían ocupar una quinta parte de su parcela ajardinada y no podían superar los 3 pisos de altura. Las casas y sus parcelas se agrupaban en parcelas múltiples de 300 metros de fachada de cara al eje principal por 200 de frente a las calles transversales. La tipología ortodoxa de las viviendas era la conventual. Se configuraba alrededor de un espacio central, que serviría de nodo al resto, una disposición que significaba para Soria la forma más perfecta porque es un reflejo de la familia y de la sociedad. Entre los edificios más significativos construidos para la ciudad lineal, cabe mencionar el teatro, el casino, el velódromo, el Colegio de Huérfanos de la Armada y la Plaza de Toros. La ciudad lineal de Madrid fue un hito fundamental para los proyectos urbanísticos linealistas puestos en práctica en todo el mundo, desde la Unión Soviética hasta Chile, pasando por las numerosas propuestas europeas como en Francia. En el año de 1903 se presentó una clasificación de las viviendas según 5 tipos estándares. Número 1. Casa para obreros de planta baja. Número 2. Casa de planta baja con mejores materiales que la primera. Número 3. Hotel de planta baja más grande y mejor acabada que las anteriores. Número 4. Casa de 2 pisos de construcción igual a la del segundo tipo. Y número 5. Hotel de 2 pisos de construcción similar a la del tercero. Camilo Cid, nacido en Viena el 17 de abril de 1843, fue un arquitecto conocido por sus aportaciones teóricas al urbanismo. Fue director de la Escuela de Arte Industrial de Viena y participó en varios proyectos urbanísticos, destacando en la ampliación de Lubin y de Marienberg. En 1869 ingresó a la Universidad Técnica de Viena y a la par tomó cursos de arqueología, anatomía e historia del arte. En 1875 llegó a ser director de la Escuela de Comercio del Estado de Salzburgo. Su más importante ensayo, nombrado Construcción de ciudades según principios artísticos, tuvo una gran acogida en su tiempo, siendo reeditado 5 veces entre 1889 y 1922. Fue traducido al francés en 1902, al español en 1926 y al inglés en 1945. En español también recibió el título de El arte de construir las ciudades. Como urbanista, desarrolló planes maestros para las ciudades pequeñas y medianas, y fue un miembro del jurado y crítico de proyectos urbanos construidos. Dedicó su vida a la teoría cultural, en cuestiones de filosofía, arte, ciencia y política. En más de 150 publicaciones se dedicó a una amplia gama de cuestiones culturales.
En dicho ensayo propone construir las ciudades sobre una trama irregular salpicada de espacios abiertos en forma de plazas. Critica al urbanismo de la época por su excesiva focalización sobre la planta de detrimento a la dimensión vertical de las ciudades. Y critica también la rigidez y estabilidad del urbanismo racionalista frente a la riqueza formal y espacial de los diseños antiguos. Así, renuncia a los principios de ortogonalidad y simetría, y define en cambio los espacios irregulares y la participación de la naturaleza en el diseño de la ciudad. El movimiento moderno rechazó dichos postulados y teorías y no recobrarían vigencia hasta el advenimiento del posmodernismo en la segunda mitad del siglo XX. Cabe mencionar que su obra es puramente formal y estética, no analiza las circunstancias históricas que lo han producido, aunque advierte el antagonismo entre lo pragmático, esencialmente los problemas de tráfico, y lo pintoresco, tomando partido a favor de lo segundo. Le Corbusier nació en Suiza el octubre 6 de 1887. A los 29 años se trasladó a París y fue cuando decidió cambiar su nombre de Charles por el seudónimo de Le Corbusier. En 1926 presentó un documento donde expone en forma sistemática sus ideas arquitectónicas. Los llamados 5 puntos de una nueva arquitectura representan una importante innovación conceptual para la época, aprovechando las nuevas tecnologías constructivas derivadas especialmente del uso del hormigón armado. 1. La planta baja sobre los pilotes. La planta baja de la vivienda, al igual que la calle, pertenecía al automóvil, ya sea para circulación o aparcamiento. Por este motivo, la vivienda se eleva sobre pilotes para permitir el movimiento de los vehículos. 2. La terraza jardín. La construcción invadía a la naturaleza. Por lo tanto, la vivienda debía de ser devuelta en forma de jardín en la cubierta del edificio, convirtiendo el espacio sobre la vivienda en un ámbito aprovechable para el esparcimiento. 3. La planta libre. A partir de la estructura independiente, aprovechando la tecnología del hormigón armado, genera una estructura de pilares en la que apoyan losas. De esta forma, el arquitecto decide dónde poner los cerramientos, siendo independientes de un nivel a otro. 4. La fachada libre. La estructura se retrasa respecto de la fachada, liberando a esta de su función estructural y permitiendo libertad en su composición independientemente de la estructura. 5. La ventana corrida. Por el mismo motivo del punto anterior, también los muros exteriores se liberan y las ventanas pueden abarcar todo el ancho de la construcción, mejorando la relación con el exterior y permitiendo un mejor asolamiento de los espacios interiores.